Hola, hasta ahora hemos visto la parte derecha del Canvas que corresponde a la parte más emocional y hemos visto lo que es la propuesta de valor, cómo esta propuesta de valor se convierte en una propuesta de valor única según toda la información que hemos extraído de los mapas de la empatía y que nos ha ayudado a diferenciar los diferentes segmentos de cliente. A partir de aquí también hemos visto cómo nos relacionamos con estos clientes y los diferentes canales de comunicación. Y ahora vamos a ver toda la parte izquierda del Canvas que corresponde, por un lado, a la pregunta ¿cómo? Y también vamos a terminar de ver el tema de cuánto, sobre todo la parte de costes. Respondiendo a la pregunta ¿cómo?, empezaremos por uno de los bloques que es el llamado recursos clave y que tiene que ver con describir todos los activos importantes para que funcione el modelo de negocio. Relacionado con los bloques que hemos visto en relaciones con los clientes y canales de comunicación con nuestros clientes, veremos qué recursos son los que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, los recursos humanos, tenemos también los recursos físicos, qué edificios, qué máquinas necesitamos, por ejemplo, si necesitamos una fábrica o si necesitamos un punto de venta, si necesitamos personal especializado, o como es el caso, por ejemplo, de una universidad o una escuela que necesita profesores expertos, especialistas en diferentes materias. Y tenemos también los recursos de marca, de patente, los recursos intelectuales, como es, por ejemplo, el caso de la Apple. También tenemos, dentro de los recursos intelectuales, los derechos de autor, las bases de datos. Y también tenemos, que es uno de los temas más importantes, tenemos los recursos económicos. Si necesitamos dinero en efectivo, si necesitamos líneas de crédito o si necesitamos opción sobre acciones. Aquí podéis ver diferentes dibujos que representan cada uno de los elementos que nos harán cuestionarnos cuáles son los recursos clave que necesitamos para desarrollar y diseñar nuestra propuesta de valor. Y ahora vamos a ver aquellas actividades clave que necesitamos para desarrollar la propuesta de valor, para desarrollar también la relación con los clientes y, por supuesto, cómo nos vamos a comunicar con ellos. Entonces, aquí pondremos todas las actividades o acciones más relevantes que debe emprender una empresa para que funcione el modelo de negocio. Por ejemplo, nos preguntaremos, ¿cuáles son las actividades claves en el canal de comunicación? Para relacionarnos con nuestros clientes, para generar ingresos. También miraremos, por ejemplo, si necesitamos un blog o si necesitamos una página web, pues aquí tendremos que identificar cuáles son las acciones clave que desarrollaremos a través de este blog o de esta página web. También tendremos que identificar todas las acciones clave para mantener una buena relación con los clientes. Y tenemos tres tipos, o diríamos tres categorías de este tipo de acciones. Y una de estas sería la producción, que es en el caso de una empresa que necesita fabricar un producto en grandes cantidades. Eso aquí tendríamos que tomar en cuenta el diseño, la fabricación y la entrega de este producto. Otro sería la resolución de problemas. La resolución de problemas tendría que ver sobre todo con las consultorías, los hospitales, los diferentes servicios, los hoteles. Ellos prácticamente resuelven un problema o una necesidad y que no es un producto físico, sino que es inherente a una acción de servicio. También tenemos una tercera categoría que sería acciones en plataforma o en red, que por ejemplo sería desarrollar una serie de acciones como la gestión, los servicios y la promoción para mantener esta plataforma. Este sería el caso, por ejemplo, de eBay, que necesita gestionar todos los clientes que tiene. Por un lado tiene que gestionar la base de datos, los servicios, cuáles son sus necesidades, las transacciones de compra y la promoción de los diferentes productos que ofrece en la plataforma. Bueno, y hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de las acciones relevantes para poder desarrollar la propuesta de valor.
Y ahora continuamos con la pregunta ¿cómo? Y nos centraremos en el bloque de la red de partners o los socios estratégicos. ¿Y esto qué quiere decir? Son todos aquellos socios que necesitaremos para desarrollar una serie de actividades y una serie de recursos que no tenemos dentro de la empresa, que depende de nuestro modelo de negocio, los tendremos que externalizar o los podemos integrar dentro de nuestra propuesta de valor. Estos partners nos ayudarán a contribuir en el funcionamiento del modelo de negocio y nos haremos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes tendrían que ser los socios clave? ¿Quiénes serían los proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros socios? Y por otro lado, ¿qué actividades clave son las que necesitaremos externalizar y para las cuales necesitaremos tener unos socios? Y esta red de partners es de 4 tipos. Por un lado, tomaremos en cuenta si necesitaremos alianzas estratégicas o si necesitaremos la competición. Y esto quiere decir las alianzas estratégicas entre competidores, pero que se juntan para desarrollar una nueva idea de negocio. O por ejemplo, si necesitaremos un joint venture. En este caso es cuando dos empresas se juntan para desarrollar un negocio nuevo. Pudiesen ser dos empresas del mismo sector o no, depende del modelo de negocio. Y en cuarto lugar tenemos las relaciones clientes-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Es decir, necesitaremos un proveedor que sea el que garantice que los suministros llegan a tiempo a nuestros clientes y no necesariamente este equipo tiene que estar dentro de la empresa, sino que nosotros lo subcontratamos y usamos sus servicios. ¿Y por qué haremos esto? Por 3 motivaciones. Una de ellas sería la optimización de los recursos y bajar los costes dentro de la empresa. Por este tema utilizaremos la economía de escalas. Integraremos la propuesta de valor de esas empresas dentro de la nuestra. La otra razón sería, por ejemplo, para la reducción de riesgo. El tema de la incertidumbre. Sería, por ejemplo, en el caso de un partner tecnológico. Según las necesidades que tengamos de tecnología, puede ser que esta tecnología sea desarrollada por una empresa especializada y no tiene que estar dentro de nuestra propuesta de valor. Y en tercer lugar tenemos, por ejemplo, la razón sería la compra de recursos o actividades por un equipo externo. En este caso podría ser el caso de una aseguradora, que el equipo de venta no está dentro de la empresa, sino que está fuera de la empresa y nosotros usamos sus servicios y son nuestros partners estratégicos. Ahora seguimos con la pregunta ¿cuánto? Y seguiremos con la parte izquierda de la pregunta ¿cuánto? Que se refiere a la estructura de costes. Serían todos los costes en los cuales tendremos que incurrir y que afectan nuestro modelo de negocio. Entonces tendríamos que definir si son los canales de comunicación o las relaciones con los clientes las que nos hacen que haya una mayor repercusión en los costes de nuestro modelo de negocio. Y aquí haríamos una lista de todos aquellos elementos. Por ejemplo, si necesitamos realizar un estudio de mercado, está muy bien utilizar el mapa de la empatía como un primer acercamiento a las necesidades del usuario, pero depende de nuestro modelo, tal vez necesitamos hacer un estudio de mercado profundo. Tendríamos que ver de qué coste repercute esto en la empresa y esto sería uno de los temas. El otro sería, por ejemplo, para podernos relacionar con los clientes, cuáles serían las acciones y los recursos necesarios. Pues también lo pondríamos aquí en la lista. Por ejemplo, si necesitamos comprar material, tecnología, tendríamos que colocar todos estos elementos en la estructura de costes. Por ejemplo, tendríamos que tomar en cuenta, como bien hemos visto aquí, los recursos humanos. Tendríamos que tomar en cuenta los costes o tendríamos que analizar cuáles son las actividades más caras
como por ejemplo en el caso de realizar un evento, o en el caso de realizar una campaña de publicidad, una estrategia de marketing, tendríamos que ver qué coste supone esto para la empresa. Algunos modelos de negocio necesitan más estructura de costes que otras. Tenemos las estructuras low cost y tenemos las estructuras premium. Por ejemplo, según este tipo de costes, tenemos que las que ofrecen un bajo precio serán aquellas que su estructura de costes será low cost, como es el ejemplo de Vueling o de las aerolíneas de bajo coste. Después tenemos, por ejemplo, todos los sistemas automáticos de externalización que nos permitirán hacer también o permitirnos tener una estructura de costes baja, porque el sistema de reservas a través de los diferentes espacios en los aeropuertos que ahora son automatizados nos permitirán prescindir de recursos humanos o de algunos costes extras que hasta el momento teníamos y que de esta manera podemos tener de forma más sencilla. Otro caso sería una estructura de costes según su valor, y aquí tendríamos el caso de los hoteles de lujo, que en este caso vemos que para tener y ofrecer una propuesta de valor premium, pues tendrán una estructura de costes bastante elevada para todo el tema de espacios, el tema de facilidades, pues hará que la estructura de costes sea alta. Y tenemos después que tomar en cuenta las características de esta estructura de costes. Esto quiere decir que tenemos por un lado los costes fijos y los costes variables. En el tema de los costes fijos, sabemos que siempre tendremos unos costes fijos que no van a variar en función del volumen, ya sea de fabricación o de recursos humanos, y por otro lado tendremos unos costes variables que sí que van a variar en función de nuestra propuesta de valor. Este sería, por ejemplo, el caso de organizar un evento. Aquí hay una estructura de costes que irá en función de la propuesta de valor que ofrezcamos en cada uno de estos eventos. Por otro lado, tenemos también que la economía de escalas nos ayudará a tener una ventaja sobre nuestra estructura de costes, y esto quiere decir que al aumentar nuestra producción obtendremos unos precios más bajos, como por ejemplo, cuando hacemos compras al por mayor, entre más compremos, entre más sea la necesidad o demanda de un producto, pues tendremos unos costes más reducidos. Otro caso sería, por ejemplo, la economía de campo, que nos daría ventaja sobre los costes al ampliar el campo de actuación. Aprovechamos un mismo canal y a través de ese canal podemos ofrecer diferentes servicios, productos, y la economía y la ventaja sobre los costes que nos daría es a la hora de aprovechar este canal. Este sería, por ejemplo, el caso de Amazon, que todos conocemos, que a través de un mismo canal nos ofrece, además de los libros, ya nos ofrece electrodomésticos y hasta ropa. Entonces, vemos que este mismo canal sirve para varios productos. Bueno, hasta aquí hemos visto de una forma sencilla la estructura de costes que podemos tomar en cuenta dentro de nuestro modelo de negocio.